Hola, buenos días. Bienvenidos a todos, a nuestros invitados, que por este orden son Miguel Mora, Verónica Ramírez, Jesús Maraña, Soledad Gallego. Estamos encantados de tener a estos magníficos periodistas en la facultad y de discutir acerca de la crisis del periodismo con ellos. Cuando hablamos de crisis del periodismo, queremos comentar las situaciones terribles, muy negativas por las que está pasando el periodismo en España, pero también queremos comentar las cosas muy positivas que están ocurriendo. Yo voy a hacer una pequeña presentación, me mido el tiempo porque ya sabéis que los profesores tendemos a enrollarnos para no ocupar más de 10 minutos y que escuchemos a nuestros invitados, los periodistas. Quiero hacer una presentación, de poco los datos fundamentales de la situación del periodismo en España. En España, bueno, y en el mundo. La primera cuestión que tenemos que abordar es la gran transformación que las tecnologías de la información y los usos de esas tecnologías están produciendo en todos los ámbitos, por lo que nos atañe en el ámbito de la información de actualidad. Por ejemplo, en este informe de Reuters, referido a 2015, vemos que en la mayor parte de los países es la televisión la principal fuente de información. Sin embargo, los medios online, que en este caso incluye las redes sociales, están en España en concreto prácticamente igualándoles, y en Estados Unidos, Irlanda, Dinamarca, Australia, Finlandia están pasando ya como fuente de información a la televisión, los medios online. En este cuadro, esta visualización hecha sobre las edades, vemos que la televisión es el medio principal de información para los mayores de 55 y demás, mientras para los jóvenes son los medios online, aquí separados de las redes sociales y la radio, y los medios impresos tienen muy poquita repercusión. Cuando se pregunta a los encuestados, que son en esta encuesta usuarios, cuáles son sus medios favoritos o los que más valoran en cuanto a exactitud, mencionan la televisión la mayoría, pero en España ya mencionan los medios online en igualdad de condiciones. Y aquí se ve muy bien cuando se les pide que valoren según varios criterios: exactitud, novedades, análisis, velocidad. En el conjunto de la población prefieren la televisión, mientras los medios online les siguen, pero cuando observamos los menores de 35 años, son los medios online los que son más valorados, incluso por delante de la televisión, y les siguen las redes sociales. ¿Qué ocurre en los que siguen la información vía online? Pues que prefieren los medios tradicionales a los digitales. En España la diferencia es muy notable. En Japón y en Australia ya están adelantando los medios digitales a los tradicionales. Esto se refleja en las marcas fundamentales para la información. En España, los que siguen la información online, el que más seguido es El País Online, El Mundo Online, 20 Minutos, y los medios digitales como El Confidencial, Público, El Diario, aunque están ganando espacio, tienen menos audiencia. En cuanto a televisión, radio y prensa para noticias, sabemos que Antena 3 ha pasado a televisión, que La Sexta Noticia, que está avanzando mucho, prácticamente ha alcanzado a Televisión Española, y El País, El Mundo están muy por debajo de las televisiones. Ahora bien, ¿quién paga por recibir información online? Pues poquísima gente. Un 11% en España, y en los demás países también muy poco, y además la cantidad que se paga es en España la menor, 5 euros al mes de media, aunque en el pago sobre la marcha sube algo el porcentaje. Hablamos de crisis. El manifiesto de la Federación de las Asociaciones de la Prensa Española de 2014 sostiene que el periodismo atraviesa en España la peor crisis de su historia. El informe anual de la profesión periodística, último, el de 2015, dice que el número de puestos de trabajo que se han perdido
desde 2008 hasta 2015 es de 12.200, los despidos, 12.200. Pero además los salarios han caído un 17%. Ha aumentado la precarización laboral, no solo en pérdida de salario, sino también en aumento de la jornada de trabajo. Y nada menos que 375 medios de comunicación han sido cerrados, ¿no? En el informe del Media Pluralism Monitor de la Universidad Europea de Florencia, por ejemplo, en cuanto a la profesión periodística, los estándares y la protección de la profesión periodística, el país de los que han analizado los países europeos más en riesgo es Rumanía y le sigue inmediatamente España. Porque, claro, dice el informe de la profesión periodística que esa precarización del trabajo no solo se refleja en muy malas condiciones de trabajo para los periodistas, sino también en que el carácter de contrapoder de la prensa pierde su efectividad. Los periodistas que están tan amenazados y tan precarizados no pueden oponerse a directrices de los directores de los medios, no pueden ser lo suficientemente independientes. Otro factor importantísimo, la escasa confianza en la información que tiene los españoles. Ahora veremos los factores, el porqué. Apenas 1 de cada 5 periodistas dice que no ha sufrido nunca presiones. Es decir, un 80% sí ha sufrido presiones y más del 75%, o sea, presiones para cambiar elementos sustanciales de su información. Y más del 75% reconoce que cede a las presiones, lo cual no nos extraña, porque en esa situación de despido, de precarización, etcétera, cualquiera se resiste. La confianza en las noticias, en el informe Reuters que he mencionado, en España es el país europeo que más baja está la confianza en las noticias. Le gana Estados Unidos, que sabemos que tienen muy buenas razones el público estadounidense para no tener mucha confianza en su información. Ahora, cuando se pregunta acerca de en qué confían más, si en los medios tradicionales o en los nativos digitales, en España, por ejemplo, confían más en los digitales que en los tradicionales. Eso dicen, pero ahora a la hora de seguir la información vía digital siguen más a los medios convencionales como El País o El Mundo, como hemos dicho, pero si se les pregunta por su confianza, parece que es en los digitales. ¿Cuáles son las causas de la poca confianza?, pregunta el informe anual de la profesión periodística. En la información, en primer lugar, los intereses políticos de los periodistas y los medios, los intereses económicos de las empresas y de los medios, que se refleja en la falta de independencia de los periodistas y de los medios. Este es, además, un criterio que se mantiene año tras año. Los periodistas opinan que el factor fundamental es la falta de independencia, los intereses políticos y económicos de los medios. En este Media Pluralism Monitor, al hablar de la pluralidad del mercado, ponen como un riesgo muy alto en España la concentración de la propiedad entre medios, es decir, aquellos que poseen prensa, radio, televisión, varios medios. Eso no está regulado en España y el caso es que la concentración es altísima. Como sabemos, en realidad contamos con grandes conglomerados mediáticos que funcionan como macronegocios más que como medios periodísticos. Otro factor de alto riesgo para España es el que no hay accesibilidad ni plataformas para medios comunitarios. Sobre esto hemos visto que Podemos ha presentado un proyecto no de ley para fortalecer los medios comunitarios sin ánimo de lucro, que en España carecen de protección. Quiero subrayar también este informe de Tele de Todos, que es un grupo de estudios formado por periodistas y estudiosos, algunos profesores de esta facultad, que ha hecho un excelente informe sobre la situación de la radio-televisión pública en España. Constata el grave deterioro en términos de calidad, de pluralismo y de audiencias del servicio público en todos los niveles, estatal, autonómico, local, y además en un panorama comercial cada vez más concentrado y oligopolista, y en un escenario digital que puede amenazar con nuevas discriminaciones. Y lo que me gusta además de este estudio es que propone, es muy propositivo,
propone que haya una radio-televisión pública fuerte e independiente, tanto a escala nacional como regional o local, porque dice que es la única garantía de una oferta universalmente accesible, de calidad, en información, educación, cultura y entretenimiento. Este es un factor, la defensa de los medios públicos, en que los partidos políticos no han estado, e incluso los nuevos partidos como Ciudadanos y Podemos, que han hecho mucho hincapié en la regeneración democrática, y cuando han accedido al poder autonómico tras las elecciones de mayo pasado, han pretendido cambiar el modelo de las televisiones autonómicas, que estaba sumamente corrupto, deteriorado, etcétera. En cambio, no han aludido al derecho a la información y al derecho a medios públicos para garantizar ese derecho a la información. Es verdad que en el Tele de Todos ha asesorado a Podemos y a Izquierda Unida, o como se llamaba en las elecciones el grupo, y han introducido estos factores, pero me gusta ver que hay periodistas y estudiosos que están reflexionando muy seriamente sobre estos factores. Factores positivos, lo que ha ocurrido con las transformaciones de la sociedad de la información. Se han abaratado mucho los recursos para lanzar un medio de información, y aquí tenemos este dato, que periodistas españoles han lanzado 579 medios de comunicación durante la crisis, de los cuales permanecen activos 458. Estos medios son informativos, son sobre todo digitales, y compiten ya con los medios convencionales, pese a que tienen muchos menos recursos y tienen otras formas de construir su empresa, su negocio, lo que sea. Los principales problemas para mantener un medio periodístico propio son el descenso de la publicidad, problemas de financiación, falta de tiempo. Los periodistas siempre andan corriendo muy faltos de tiempo, pues en esto más, en sus propios medios. Sabemos que la evolución de la inversión publicitaria durante la crisis ha caído a la mitad de lo que era antes de la crisis en los medios. Y esos medios lanzados por periodistas son o bien de información general a nivel nacional, o bien a nivel autonómico, local o hiperlocal, la mayoría, y luego los hay también temáticos, por supuesto, deportes, economía, arte, cultura. ¿Qué ocurre con estos medios lanzados por periodistas? Fijaros que un 30% de quienes trabajan en ellos no recibe ninguna retribución. Esto quiere decir que quienes han sido despedidos de un medio convencional, o quienes han terminado la carrera y no han podido empezar a trabajar en un medio convencional, se han puesto a trabajar, aunque no reciban un salario, en medios lanzados por periodistas. Quiere decir que han puesto el periodismo por delante de sus propios ingresos y, por supuesto, por delante del negocio y el máximo beneficio, que es lo que han buscado los conglomerados mediáticos, por delante de todo. Me parece que es un fenómeno interesantísimo y muy importante. Aquí tenemos algunos de los que están trabajando, e incluso alguno, como Miguel Mora, ha lanzado su propio medio con su propio riesgo, y inventando también en formas de financiación y de organización de la empresa, como sociedades en las que una multitud de socios contribuyen, microcréditos, crowdfunding, etcétera. La plantilla de estos medios de periodistas, sin plantilla, un 18%, una plantilla mínima de 1 a 3 miembros, casi un 40%, de 4 a 10 un 30%, más de 10 apenas 10,7%, o sea, muy poco. Luego quiero mencionar, y con esto termino, el fenómeno de los papeles de Panamá, de los que todos hemos oído hablar. El Süddeutsche, aquí comento únicamente lo que todos sabemos. Está Verónica Ramírez, que ha trabajado en ello y que nos va a dar muchos más detalles. Lo que sabemos es que el Süddeutsche Zeitung de Alemania recibió una filtración de una persona anónima, compartió esa información con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Colaboraron equipos de más de 100 medios, 400 periodistas de varios países, para organizar la información de 11,5 millones de archivos. Me parece que este fenómeno de la colaboración, a veces desinteresada, a veces porque el medio en el que trabaja les ha liberado para hacer este trabajo, es otro fenómeno importantísimo que tiene que ver con los valores de los periodistas y tiene que ver con las tecnologías de la sociedad de la información. Bueno, yo aquí lo dejo. Voy a haceros una serie de preguntas
por temas, pero naturalmente vosotros habláis como os parezca y supongo que desordenaréis lo que yo pretendo ordenar un poco. Acerca del primer bloque de cuestiones que he mencionado, el panorama tras la revolución de la información. ¿Qué problemas está presentando para el periodismo, en vuestra opinión? ¿Qué pasa con los medios digitales? Algunos son ya sostenibles. ¿Qué decir de esas nuevas formas de financiación, de sociedad y de cómo hacer pagar a los usuarios por la información? Primer campo de cuestiones, luego entraremos en los demás que he mencionado o en los que vosotros queráis introducir, por supuesto. A ver, empezamos por Miguel Mora, que tiene mucha experiencia en esto. Sí, no hay más remedio. Bueno, hola, buenos días. Gracias, Cristina, por invitarnos. Bueno, como has dicho, sí, yo estoy, digamos, en la franja esta de periodistas emprendedores, lo cual es completamente una contradicción en los términos, porque, en fin, hacer periodismo y emprender al mismo tiempo es imposible. Entonces, bueno, pero es un poco la situación que se ha creado con el cambio de modelo y la transición hacia un nuevo modelo de información, que es en lo que estamos en este momento, ¿no? Yo os puedo contar brevemente mi caso. Yo estuve 22 años en el país y llegó un momento en que se convirtió en una cosa incómoda para mí estar en el periódico, cuando es el periódico en el que había estudiado y con el que me había criado y que había leído desde el principio, porque, bueno, cambió la propiedad del diario y entraron los bancos en el accionariado del diario y otros fondos de origen más o menos claro, y cambió la línea editorial. Y, bueno, pues, en fin, la evolución del país la habéis visto todos. Y un poco la sensación es que el país abandonó a sus lectores tradicionales para echarse en brazos del poder financiero, ¿no? Más o menos este sería un resumen. Esto condujo a que algunos periodistas muchos periodistas fueron despedidos para mantener el nivel salarial del Consejo, entre otras cosas, y para poder mantener el periódico en ganancias, y algunos de los que no fuimos despedidos nos pusimos, digamos, en contra de esa decisión, de forma pública y privada, y, bueno, pues hubo que tomar la decisión de marcharse de allí. Y una vez te marchas de allí, yo me marché hace 2 años, pues el panorama del mercado era el que ha explicado Cristina: 12.000 y pico puestos de trabajo perdidos y una única posibilidad, que era colaborar a la pieza en distintos digitales, que, por ejemplo, el de Jesús Maraña en Infolibre, que es muy amigo, pero que, claro, con eso no se podía vivir, ¿no? Entonces la única solución a eso fue montar un medio. La ventaja de Internet es que te permite montar un medio con muy poco dinero. Nosotros lo montamos con 20.000 euros y publicamos el primer número el 15 de enero de hace un año, con esa inversión, porque en el grupo de socios inicial, que éramos 14, todos periodistas, había gente que sabía de diseño y gente que sabía de informática, y pudimos montar una pequeña web muy rudimentaria y publicar en 2 meses. Bueno, esta es la manera en que se puede uno mantener activo. Otra cosa es cobrar, claro. Aquí hemos puesto nuestro dinero y hemos puesto nuestros ahorros para poder montar este periódico. 1 año y medio después, tenemos 500.000 de lectores al mes que leen CTXT durante 17 minutos de media, lo que significa que nos leen 5 minutos en móvil y cerca de 40 minutos en el ordenador. El modelo es contrario al que hay en el mercado, es decir, nosotros no hacemos última hora. De hecho, nuestro lema es orgullosos de llegar los últimos a las últimas noticias. No hacemos hot news, no entramos en la locura del día a día, no hacemos teletipos. Todo lo que publicamos es de primera mano, elaborado sobre el terreno. Es un modelo, como digo, totalmente distinto al que impera en el mercado, pero la gente lo lee. Otra cosa es financiarlo. El primer año perdimos 80.000 euros que pusimos los socios en una ampliación de capital que hicimos en noviembre.
Este año hemos hecho el segundo crowdfunding. Empezamos el lanzamiento con un crowdfunding de 25.000 euros. Este año hemos hecho uno que termina esta noche. Os animo, por cierto, a entrar en goteo. Y hemos recaudado 72.000 euros. Es decir, los lectores están dispuestos a pagar por la información siempre que no les obligues, parecería. Es decir, hay una especie de consideración de que los medios somos como una ONG. Yo en cierto modo, nosotros estamos en la sensación, en el modo ONG, ¿no? Yo sigo trabajando gratis, ya podemos pagar 9 o 10 salarios con lo que hemos ido reuniendo y aportando, pero yo, por ejemplo, todavía no tengo un salario. Pero es verdad que los lectores han sido muchísimo más generosos con CTXT que las empresas. Es decir, nosotros de publicidad hemos recaudado el primer año 10.000 euros y este año vamos por 4.000, o sea, llevamos un camino fantástico. Pero los lectores han aportado ya casi 120.000 euros en un año y poco, 105.000 para ser exactos. Lo cual quiere decir algo, lo cual quiere decir que seguramente los digitales, el futuro de los digitales pequeños como este, que no es exhaustivo, sino que es pequeño y es un semanario, no es un diario, puede tener futuro si convencemos a los lectores de que no somos una ONG, sino de que hay que pagar por la información que damos. Otra cosa es el modelo que uno elija. Hay diferentes modelos. Nosotros pensamos que había que salir en abierto porque había una emergencia mediática y democrática en España, porque la prensa tradicional, como he dicho al principio, había caído en manos del poder financiero. Pero bueno, el modelo de Infolibre, que repite un poco el de Mediapart en Francia, es un modelo cerrado de pago. Es decir, todos estamos en el ensayo y error en este momento, viendo cuál es el modelo que puede ser sostenible. Algunos ya lo han encontrado, como el diario, que gana dinero, y otros estamos en la idea de que, bueno, reduciendo mucho los gastos y, desde luego, teniendo unos salarios no como los de la burbuja, sino normales, podremos ser sostenibles. Bueno, y como primera aproximación quizá esto sea suficiente. Gracias. Sí, gracias, Miguel. ¿Jesús o vosotros? Yo. Bueno, yo quería compartir con vosotros, fallo mío porque no lo he hecho antes, un enlace a una página de enlaces de lo que os voy a comentar para que luego lo podáis ver tranquilamente y eso. Luego lo pondré, si no, para que podáis acceder. Con respecto a los problemas, como has preguntado, bueno, yo quería dar una perspectiva optimista, que es en la que vivo yo actualmente, positiva, de la situación, pero por supuesto sin dejar de lado los problemas que veo a mi alrededor y por supuesto por los que he pasado también en mi breve experiencia, porque yo también tengo que deciros que me siento como vosotros estando al lado de estas figuras del periodismo. Apenas tengo 30 años y pocos años de experiencia comparando con todos ellos. Por lo tanto, seguro que ellos pueden aportar mucho más, porque tienen una visión más holística de la situación, pero bueno, yo quiero dar mi granito de arena. Yo lo que veo es que los problemas actuales tienen que ver, desde mi punto de vista, con la situación laboral. Y por un lado, la precariedad laboral derivada, por supuesto, de la crisis y las políticas de empleo y las diferentes dificultades de los últimos años, que tienen que ver, pues, con lo que ya habéis oído muchas veces, becarios eternos, bajada de salarios, la temporalidad, y todavía estamos ante nuevos despidos. Por ejemplo, hoy, siendo el 3 de mayo, los compañeros del Mundo están en huelga porque tienen delante de ellos un nuevo ERE, que yo también me pongo en su situación y sería una situación muy complicada, me gustaría apoyarles desde aquí, pero eso no hay que dejar de olvidarlo, que bueno, es un problema muy importante en el que se encuentran todavía muchos periodistas jóvenes, tanto jóvenes como de mayor experiencia. Y también otra situación por la que yo he pasado muy brevemente antes de entrar en mi trabajo actual, en La Sexta, y es el empeoramiento de la situación de los freelance, los periodistas autónomos.
yo he querido preguntar a dos de ellos, una periodista joven, que aunque tiene pues unos años de experiencia, pero se acaba de incorporar, como quien dice, al mundo de los autónomos desde hace 2 años, y otro de hace muchos años, de 20 años de experiencia, que tiene una visión más extensa de la evolución de la historia. Y también aquí quiero dar una visión positiva, no sé si alguien va a pensar que vivo en los mundos de Yupi, pero existen casos positivos. Esta periodista freelance, perdón que lea, pero es para no salir por peteneras, se incorpora hace 2 años así, de lleno, o sea, al 100%, su trabajo es como autónoma. Se incorpora a un mundo en el que hay mucha competencia porque ha habido muchos despidos y hay muchos periodistas que se han incorporado como freelance, pero ella se empeña en luchar por desmitificar aquello de detrás de ti hay 80, si no aceptas esto, detrás de ti hay otros miles que van a aceptar los precios a los que se ha quedado las colaboraciones. Y ella ahora mismo puede vivir de ello y se siente orgullosa de incluso haber rechazado trabajos que considera, o sea, no haber rechazado trabajos, sino haber rechazado tarifas que no considera dignas y vivir como freelance de una forma digna. Y luego a este otro periodista que tiene, o sea, que hace más de 20 años que trabaja como autónomo, sí me explica que la situación está mucho peor, tanto en precios como en la calidad de la colaboración, y especialmente critica a los grandes medios, él trabaja para grandes cabeceras de prensa, que acusa de haberse dejado de preocupar de la calidad y de hacer un buen producto e informaciones especializadas y de sacar cualquier cosa a cualquier precio. Tanto que se han equiparado a medios pequeños con los que prefiere trabajar porque teniendo muchos más recursos, pagar lo mismo pues no le parece bien. Y sin embargo también creen que es justo hablar de los que lo hacen bien y que sí cuidan a sus colaboradores, y por ejemplo estas 2 personas sin conocerse y sin haberles preguntado por ello expresamente, y sin que sea la principal fuente de sus ingresos, si dicen que hay medios, por ejemplo, como la revista Muy Interesante, que es el área temática en la que ellos trabajan, que sí cuida muy bien a sus trabajadores y paga bien. Por lo tanto, hay cosas que se hacen bien. Dicho esto, sí quería pasar al tema de las nuevas formas de periodismo y bueno, pues un poco lo novedoso que yo puedo aportar, que se trata del periodismo colaborativo. No sé si este nombre se le puede atribuir así o me lo estoy inventando como tal. O sea, quiero decir, si no existe un periodismo que no sea colaborativo, pero yo estoy aquí como periodista de La Sexta, pero no solo como eso, sino como miembro del equipo de investigación y datos que ha participado en los papeles de Panamá, en la investigación de los papeles de Panamá dentro de La Sexta, y en colaboración desde España con El Confidencial y con otros tantos medios del mundo. Entonces seguro que os suena, como bueno, ya ha explicado Cristina un poco, os suena a todos lo de los papeles de Panamá y a lo mejor no sabéis de dónde sale, pero como ha dicho ella, se trata de una filtración de 2,6 terabytes de información, 11 millones y medio de documentos, una cosa inabarcable si lo viéramos en papel físico. Y se trata de la mayor colaboración periodística de la historia. Esto es 376 periodistas de 72, bueno, creo que son 72, que me bailan, y eso que lo he repetido un montón de veces, pero 72 países y un centenar de medios de comunicación. ¿Cómo se organiza esto? Se organiza coordinados por el consorcio, el ICIG, que son las siglas en inglés de Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que es una organización sin ánimo de lucro, con sede en Washington, y que no solamente ha llevado a cabo este proyecto, sino que tiene otros muchos. Cuando os deje los enlaces podréis entrar, os enlazo a todo ello, a todo lo que voy comentando. Tenéis otros proyectos relacionados con paraísos fiscales, pero con otros muchos temas que podéis ver en su web. Se trata de una investigación de larga duración, que parte desde hace un año, y en la que hemos participado 2 medios españoles, El Confidencial y La Sexta. Durante varios meses hemos estado dedicados a ello, eso sí, interrumpidos por diversos procesos electorales, púnicas, etcétera.
Y en la SECS hemos estado 2 periodistas de investigación, que son mis compañeros Joaquín Castellón y Nacho Bernaldo de Quirós, y 2 periodistas especializados en datos, Ignacio Calle y yo misma. Y en El Confidencial han trabajado Daniel Legras y Jesús Escudero, también periodistas de datos, y además José María Olmo y Rafa Méndez. Por supuesto, esto ha sido en el proceso de investigación. Por supuesto, en el proceso de publicación han intervenido otros muchos compañeros, pues sin los cuales no sería posible, o sea, no hubiese sido posible sacar todo. Pero sí que me parece positivo, no sé si hace algunos años, o sea, yo también cuando estaba ahí en vuestro lado y estaba estudiando, pues se me ponía todo muy negro, de ya no se investiga o porque cuesta mucho dinero investigar. Pues bueno, todo esto también está existiendo. Hemos estado liberados, somos todos, cada uno del Confidencial y nosotros somos de plantilla, es decir, estamos contratados por nuestro medio y nos han liberado, como digo, excepto en los procesos electorales y eso, para investigar. Y libremente, o sea, dedicados a ello, trabajando muchísimo, por supuesto, eso no lo vamos a negar. Y bueno, y también ha formado parte de este proyecto, como autónomo también, un reportero que es español también, del consorcio, que es Marcos García Rey. ¿Por qué estos medios y no otros? Nos han preguntado varias veces eso. El consorcio pues tiene sus propios argumentos para elegir a los medios que colaboran con ellos en cada país, pero por supuesto se fijan en alguien en los que confíen que vaya a publicarse y en este caso, bueno, en un primer momento no lo saben, pero desde luego si falláramos por tratar de ocultar alguna historia, supongo que no volverían a contar con nosotros. Y creo que no ha sido así, porque así es la segunda vez que la Sexta y el Confidencial, o sea, el Confidencial más veces incluso, colaboran, son los partners españoles del consorcio. Pero no solamente por, como decía, que me lío, o sea, no solamente eso, por el compromiso de publicar, sino por la formación de los periodistas. Y es que en este proyecto ha sido muy importante la tecnología y esto del periodismo de datos, que ahora, a no ser que me preguntéis, no os voy a contar lo que es, sino lo importante que es, porque si no, las filtraciones de este siglo en el que vivimos ya no son de un dossier como antiguamente, sino que son de un disco duro con 2 teras de información y en el que es imprescindible la tecnología y el procesamiento de datos, y por eso también quiero destacar que es muy importante la unidad de datos del consorcio, porque ha podido trabajar y procesar toda esa información para que podamos sacar todas estas historias, y este equipo de datos está liderado también por la periodista española Mar Cabra. Es un trabajo más silencioso, que a lo mejor al final de todo esto lo que trasciende somos los periodistas, qué gran trabajo de periodístico, de investigación, pero por supuesto la parte de análisis de datos y de informática de desarrollo ha sido imprescindible y completamente necesaria. Por eso digo que la tecnología y el trabajo en clave ha sido muy importante. Pero el consorcio no es el único que trabaja así, o sea, es una asociación, una organización sin ánimo de lucro que recibe, se financia a través de donaciones, pero no es la única. Yo también os invito a que conozcáis ProPublica, también os dejo el enlace cuando os lo pase. Y de igual forma también hay otras formas de financiación para poder hacer periodismo que no sea solamente dentro de medios de comunicación, que está muy bien, pero lo quiero contar como nuevas formas. No todo el mundo está en macroproyectos, no todos los días hay los papeles de Panamá, o no todo el mundo trabaja como medios en plantilla, pero aquí también se han hecho proyectos como el del Fondo del Agua, que se publicó en el Confidencial también, Medicamentalia, que es de la Fundación Ciudadana Cibio, otro que es de ayuda al desarrollo, o una historia que a mí me encantó de Antonio Villarreal, que hoy trabaja en El Español, pero entonces era freelance, que se llama A la caza del oro líquido, que publicó aquí en España en la revista Youthtown. ¿Todo esto de dónde sale? ¿De dónde se saca la pasta para todo esto? Pues aquí es donde viene, y os quiero dar a conocer, si no, acaso no, a lo mejor no lo conocéis todos,
las grants, o sea, son como becas o concursos en los que puede optar un medio de comunicación. Por ejemplo, en el reportaje, los reportajes del Fondo del Agua fueron así, el Confidencial optó a ello y lo publicó, periodistas del Confidencial, mejor dicho, y o también a través de por ejemplo, la Fundación Ciudadana Cibio, que tiene varios proyectos vinculados a periodísticos, pero también siempre en pro de la transparencia, de la democracia, y también se han financiado con las Journalism Grants, o en la página de Journalism Funds podéis encontrar, hay un montón de fundaciones que se nutren de donaciones o se nutren de grandes fortunas, o filántropos o cosas así, o personas que quieren destinar su dinero al periodismo. Y vosotros, cualquiera de nosotros, puede optar y concursar, como quien dice, presentar un proyecto con otro periodista, suelen ser temas de carácter de relevancia internacional, por supuesto, y conseguir financiación para investigar un tema y publicarlo. Hay un montón de ejemplos y también hay ejemplos en España. No sé si os puedo teclear ahí la dirección para que os la copiéis. Vale, luego la lo tuiteo hacemos. o luego la tuiteo también con el hashtag y así pues podéis visitar tranquilamente todos estos enlaces y bueno, pues luego me preguntéis lo que queráis. Seguimos luego hablando de todo esto. ¿Queréis, Jesús? Hola, buenos días a todos y gracias por la invitación. Yo me voy a atrever a empezar por matizar el título de la charla. Yo la verdad es que no creo que haya una crisis del periodismo. Creo que hay una crisis evidente y profunda de los modelos de negocio periodístico, de las empresas periodísticas, pero no del periodismo. Yo creo que el periodismo está más vivo que nunca y además es más necesario que nunca. Y ahora me explico. Como es el Día de la Libertad de Prensa, que debería serlo todos los días del año y más en un foro como en el que estamos, ¿no? Deberíamos defenderla con uñas y dientes todos los días del año. Pero además la libertad de prensa, como sabemos todos y todas los que estamos aquí, está absolutamente ligada, imbricada con otros dos derechos fundamentales, la libertad de expresión y el derecho a la información, que son de los ciudadanos, que no son una exclusiva de los periodistas para nada, ¿no? Y a mi juicio, el análisis por el que sostengo que no hay una crisis del periodismo, sino de los modelos de negocio, es que es verdad que estamos asistiendo desde hace años, desde hace mucho tiempo, a una triple presión o acoso a la libertad de prensa, a la libertad de expresión y por lo tanto al derecho a la información. Una presión viene del poder político y especialmente del gobierno actual, que ha legislado limitando los derechos de libertad de expresión. Lo ha hecho a través de la libertad de seguridad ciudadana, más conocida como la ley Mordaza, lo ha hecho en la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal y lo ha hecho, y quizá lo citamos demasiado poco en los ámbitos profesionales del periodismo, lo ha hecho a los 3 meses de llegar, anulando la ley de RTVE que exigía elegir por consenso al presidente o presidenta de la corporación de la televisión pública y garantizaba la autonomía profesional de quienes hacen la radio-televisión pública. Para mí es importante esa limitación también, porque considero que los medios públicos son absolutamente necesarios para que una democracia sea fuerte, sea sólida, y porque además sirven como espejo para que los medios privados tengamos la obligación de una dinámica que reivindique los valores y los principios del periodismo. Si los medios públicos cumplen exactamente su función y pueden cumplirla, los medios privados también están más obligados porque tienen ese espejo para funcionar con otros baremos, ¿no? Por un lado está esa presión, digamos, política. Por otro lado está, y es fundamental, y a mi juicio condiciona todo, la de los poderes económicos y financieros. Porque ligado a la crisis de las empresas periodísticas, que viene de distintos factores, algunos se han citado, ya ha citado Miguel alguno concreto, pero bueno, podemos resumirlo por un lado en la crisis económica y por tanto publicitaria, en la caída de ingresos que apuntaba Cristina y ha dado los datos también,
coincide con la revolución digital, que a mi juicio en su momento se interpretó mal por parte de las empresas y la interpretamos mal también los periodistas, la llegada de Internet. Lo digo porque las empresas se limitaron a atender esa revolución como una oportunidad de pelotazo. Dijeron, bueno, pues llega una posibilidad de multiplicar las audiencias, colocamos nuestros contenidos, que ya teníamos los grandes grupos de comunicación, en periódicos, revistas, etcétera, los colocamos gratis en la red y nos van a llover los ingresos publicitarios. Y esa ecuación fue absolutamente fallida, con una complicación más, que además permitió que calara aquí y en todo el mundo, no es una exclusiva nuestra, ¿no? Calara también esa otra fórmula absolutamente peligrosa para mí, que es igualar comunicación con periodismo, y son dos cosas diferentes. Y segundo, Internet equivale a gratuidad, y también me parece que eso ha hecho un daño tremendo a lo que algunos o muchos reivindicamos, ¿no? Por lo tanto, la presión de poderes económicos y financieros, que a raíz de esa crisis se han hecho, muchos además es que se han hecho y no tenían más remedio que hacerse con la propiedad de los medios. Es decir, los acreedores, es tal el endeudamiento de las grandes cabeceras, que los propios acreedores han ido haciéndose con las acciones porque no había otra forma de cobrar las deudas que tienen los medios, ¿no? Y tercer punto que ha citado Verónica, que a mi juicio es el tercer elemento de presión contra y que afecta a la libertad de prensa: la precariedad laboral, es decir, el paro masivo, la ausencia de derechos, la eternidad de la situación de becarios, etcétera, etcétera. Esa precariedad solo puede llevar a una debilidad a la hora de reivindicar lo que es el oficio del periodismo y las obligaciones democráticas del periodismo. Bueno, en esa realidad, a mi juicio, la crisis de los modelos de negocio y de las empresas tiene que ver también con otro factor crucial, que es la pérdida de credibilidad. Es decir, el hecho de que los lectores, los ciudadanos, como ha pasado en parte con la política, pues llegó un momento en que nos consideraron a los medios y a los periodistas mucho más cercanos y atendiendo más a los intereses de los poderes que a los de los lectores o los ciudadanos. Y esa pérdida de credibilidad, todos sabemos en el oficio, que se pierde en 2 minutos y es muy, muy, muy difícil recuperarla. Y sin credibilidad el patrimonio del periodista y del medio es absolutamente nulo, ¿no? Bien, en esa realidad digital, pues es verdad que ha sido tal revolución que yo creo que estamos efectivamente en un laboratorio permanente y estamos ensayando fórmulas, intentando cosas, ¿no? Había distintas formas de abordar esto. Lo que hemos hecho algunos grupos de periodistas, en el caso nuestro de Infolibre y del mensual Tinta Libre, fue analizar en 2012 cuál era la situación mediática y las posibilidades de hacer periodismo en Internet, asumiendo ya, intentando asumir que es muy difícil hacer nacer un medio con escasos recursos, que es lo que permite Internet, pero que sea un medio generalista, que compita con las grandes cabeceras que ya están situadas y tienen el espacio ganado ya, ¿no? Hay que especializarse, hay que buscar un nicho en el que puedas aportar algo, lo que sea, pero aportar algo. Y lo que hicimos también es mirar fuera, es decir, ver qué se estaba haciendo por ahí fuera que estuviera funcionando, que fuera periodismo y que fuera sostenible. Y ahí fue donde encontramos, después de haberlo conocido por algunos de sus scoops de investigación, encontramos el modelo Mediapart, un digital francés que es exclusivamente de suscripción, de pago, no admite publicidad, y en ese momento llevaba 4 años de existencia, y al tercer año había conseguido el número suficiente de socios que pagan al mes 9 euros en Francia para hacerlo sostenible, es decir, que estaban ya en beneficios. Claro, partíamos de una base. Para hacer periodismo en Internet, si queremos seguir haciendo periodismo y queremos tener alguna credibilidad, defender esos principios del periodismo, hay que demostrar que eres independiente, porque de independiente se califica cualquier medio del mundo mundial, ¿no? Todos los medios dicen somos independientes. Nosotros creíamos que el modelo Mediapart tenía varias ventajas. Una, que desde el minuto 1, desde la propia fórmula de empresa, garantizaba esa independencia. ¿Por qué? Porque la mayoría accionarial era de los propios periodistas
y habían buscado pequeños inversores que aceptaran que la competencia y la decisión editorial y periodística y de plantilla era de los periodistas. Y abrían una vía muy interesante, que era la Sociedad de Amigos de Mediapart, que nosotros hemos copiado también, la Sociedad de Amigos de Infolibre, que es dar cauce a que cualquier lector, cualquier ciudadano, pueda participar también en la propiedad de la empresa, sea accionista de la empresa, en un abanico desde 400 euros hasta 12.000 euros, que no permita que nadie se haga con un paquete accionarial importante. En todo esto que estoy diciendo, es muy interesante un ensayo reciente que conoceréis muchos de vosotros, que es el de Julia Cagé, una economista francesa, que titula Salvar los medios de comunicación, que hace un análisis interesante de la realidad empresarial de los medios en Francia especialmente, pero también en Estados Unidos, en Italia, en España, etc. Y ella, entre los modelos que cita como posibles, no dice que sea el único, lo que dice es que ha demostrado que es posible, es el de Mediapart, porque demuestra que puede hacerse periodismo independiente, de calidad, de investigación, y no estar dependiendo de otros poderes. Eso sí, pasa por una cuestión fundamental, que es convencer a la gente de que la información, de que lo que tú aportas tiene un valor. Eso es lo más difícil. Lo ha citado Cristina, lo de que hay muy pocos medios que sean de pago, aunque sean 5 euros al mes, 6 euros al mes, que es lo que pedimos aquí, nosotros en Infolibre, por ser socios. Pero nosotros fuimos a un modelo mixto, además, porque creemos que Francia no es España, que Francia tiene ya, per se, una mentalidad, da un valor a la cultura, a la música, al cine, al arte y también a la información, que no tenemos aquí. Es decir, que aquí eso nos lo hemos cargado, si es que alguna vez había existido, ese respeto y esa valoración de la información, de la cultura, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creíamos que había que tener abierto parte del contenido, por eso toda la opinión y todo lo que es el teletipo, la agenda de actualidad, va en abierto, lo puede ver cualquiera, y dejamos encerrado lo que son aportaciones propias, investigación de temas políticos, económicos, financieros, es decir, de las vías donde creemos que tenemos recorrido o algo que aportar. Bueno, digo esto por lo siguiente, ya termino esta intervención, porque no hay crisis del periodismo desde el momento en que casos, como el mismo ejemplo que ha desarrollado Verónica de los papeles de Panamá, demuestra que no basta con las herramientas que ya existen para que cualquiera pueda aportar información, opinión, documentos, etcétera, en Internet. Cualquiera puede hacerlo, cualquier ciudadano, cualquier empresa, cualquier grupo con un interés determinado. Lo que tiene que ofrecer el periodismo es la capacidad de disgregar lo importante de lo accesorio, de separar, de diferenciar lo que es intoxicación de lo que es información de interés público, respetar la parte que hay de intimidad y la que hay de interés público, que también cuando hay una enorme filtración, pues hay de todo en los papeles y alguien tiene que diferenciar eso, pero sobre todo alguien que tenga la credibilidad de cumplir los principios del periodismo, es decir, de contrastar la información, de comprobar los datos, de aportar la versión de los afectados y de asumir la responsabilidad de sentarse en un banquillo de un tribunal si es necesario y de rectificar si te equivocas. Todo eso son principios que están en la responsabilidad del periodista y del medio, no de cualquier ciudadano y cualquier lector, que está en su derecho de aportar todo lo que quiera. Pero la ciudadanía tiene que saber que hay alguien, que hay medios, que hay personas que nos dedicamos las 24 horas como oficio y como compromiso a una función que democráticamente es imprescindible. Y yo sé que esto es como predicar no iba a decir en el desierto, pero no, porque si no, no estaríamos aquí, ¿no? Es decir, como dice Edwy Plenel, pues lo único que no debemos hacer los periodistas es resignarnos, ¿no? Entonces, hay que dar esa batalla, hay que reivindicar, por eso yo respeto todas las fórmulas que surjan y que consistan en hacer periodismo. Pero yo estoy más de acuerdo con fórmulas como las que plantea la propia Julia Cagé, que con las que consisten exclusivamente en reivindicar la ayuda o la donación, porque creo que hay que reivindicar el valor de la información, el valor de la investigación.
y que tiene que haber plantillas que se dediquen a eso y que tengan un sueldo digno, simplemente. Del periodismo, supongo, desde luego estoy seguro de que los que estamos aquí, ninguno soñó nunca con hacerse rico con este oficio. Otros, por el camino lo han hecho, pero ha sido dejando de hacer periodismo. Pero los que estamos aquí no, por lo tanto, reivindicamos que la información tiene un valor y quienes nos dedicamos a esto tenemos que tener un salario digno. En Infolibre tenemos una plantilla de 16 periodistas, o sea que estamos en ese porcentaje mínimo de medios nuevos que consiguen hacer una plantilla modesta, pero una plantilla, que cobran un salario y además las cuentas son transparentes, las publicamos cada año, ingresos, gastos, sueldos, etcétera, etcétera, y becarios que cobran media jornada, cobran y tienen su seguro con acuerdos con universidades como esta. Solo un apunte más, que creo que a la gente hay que convencerla de esto, porque son datos, son ejemplos que pueden comprobar ellos mismos. Y me centro en el ejemplo más reciente, que son los propios papeles de Panamá. No solo hace falta reivindicar el periodismo, sino el periodismo independiente. Es decir, aparte de los medios que por su naturaleza, por su magnitud, por sus estructuras, necesitan ingresos publicitarios, grandísimas audiencias, etcétera, tiene que haber medios cabeceras, por modestas que sean, que ejerzan un periodismo tan independiente que permita que, además de interesarnos por los nombres de los papeles de Panamá, que son fundamentales y que es perfecto que conozcamos quién ha metido su dinero en paraísos fiscales y sobre todo si además de tenerlo en paraísos fiscales no lo ha declarado Hacienda y por lo tanto comete ilegalidades, ¿no? Pero cuesta más ver en los grandes medios qué tienen los grandes bancos, las grandes empresas, los grandes bufetes, qué intereses tienen los paraísos fiscales. Y los informes de todas las organizaciones que han analizado esto, pues aportan los datos de que el grueso del dinero que se resta a la caja de todos, a la caja pública, y que está en paraísos fiscales, son grandes bancos, son grandes empresas, son grandes intereses. Y tiene que haber gente que esté constantemente intentando que se conozcan esos datos también. Es decir, que más allá de la labor que hacen los medios que consiguen en un momento dado y hacen su trabajo de periodismo de datos y demás, tiene que haber la posibilidad de que medios sin ningún otro interés que el de sus lectores y sus socios también digan que el banco BBVA pues tiene en Delaware unos beneficios anuales de 70 millones de euros, o que el Santander tiene 21 filiales en Panamá. Y hay que tener medios que digan esas cosas, porque si no la democracia estará coja. Y porque además si no nosotros, o muchos de nosotros, dejaremos de tener nuestra función y de cumplir nuestra obligación. Hacerlo sostenible es el problema, pero crisis del periodismo yo creo que no hay. Gracias, Jesús. Soledad. Vale. Bueno, pues también muchas gracias por ustedes estar aquí, y Cristina por invitarme. O sea, yo soy, primero, recoger lo que decía Jesús también, de hoy, puesto que hoy es el día de la libertad de expresión, recordar que en España se están produciendo casos muy inquietantes, como los dos periodistas de ABC que están siendo procesados y a los que se les pide 2 años y medio de cárcel, ¿no?, por publicar una información, datos que son perfectamente profesionales, que existe una ley de seguridad ciudadana que está intentando hacer imposible que los medios de comunicación relaten protestas ciudadanas, y que eso es una cosa también muy grave, que eso es un peligro que tenemos ahí enfrente, inmediato, cotidiano, que tenemos que hacer algo frente a eso. Que también un problema serio de concentración de la propiedad de los medios, que es uno de los problemas más graves que existen para la libertad de expresión, la concentración de los medios, no solamente por diferentes sectores, no porque haya, digas, bueno, es que está concentrada la propiedad de los medios escritos o de los digitales, de televisión, no, es que existe concentración de digitales, televisión, radio,
existen algunas leyes ya para evitar eso, pero evidentemente la concentración que se está produciendo, las leyes actuales no están siendo capaces de impedirlas. Bueno, eso es una parte. La otra, ya para entrar con el tema de que planteaba Cristina, que es sobre los medios digitales, pues yo quiero ser también optimista, como todo el mundo. Sobre el futuro del periodismo, pues sí, soy optimista, pero por el camino está siendo un desastre espantoso. Seguramente terminará siendo estupendo, pero de momento se está llevando por delante no solamente a muchas personas, sino también las expectativas de futuro de mucha gente y también las necesidades de información de los ciudadanos, que en este momento no son ni mucho menos a las mejores, desde mi punto de vista. Claro que hay modelos distintos, desde, por ejemplo, el mundo digital, muchas veces lo contemplamos como si fuera un mundo uniforme y no lo es un mundo completamente en el que existen capítulos muy distintos. Los medios tradicionales tienen digitales y los medios tradicionales ocupan la mayor parte del espacio digital. Lo están ocupando los medios tradicionales, los de toda la vida, son los que tienen más lectores, son los que tienen más usuarios, los que están más presentes en el mundo digital son ellos, no los nuevos que han surgido y que son muy interesantes, que son sobre todo porque los medios tradicionales digitales se está produciendo algo que a mí me parece muy interesante y terriblemente peligroso, por decirlo de alguna manera, que es la ruptura de los que decían el periodismo no está en peligro, pero el periodismo también está en peligro en un sentido, que desaparece la valoración de las informaciones. Muchísimos de estos digitales tradicionales, no en los nuevos digitales que son como de periodismo puro, por llamarlo de alguna manera, pero los grandes medios digitales, se está produciendo una cosa terriblemente inquietante, que es la mezcla de periodismo con un mundo que no tiene nada que ver con el periodismo. Entonces usted aparecen en el digital con el mismo tratamiento, la misma valoración, el mismo tipo de letra, y simultáneamente, o sea, que los lees uno encima del otro, cómo hacer el arroz perfecto y la amalgama que suponen Putin, Trump y Le Pen para el futuro de la democracia. Y eso le plantea exactamente los mismos, está en el mismo plano, mismo tipo de letra o muy parecido y misma valoración. Son dos cosas igualmente importantes. Eso no es periodismo, desde mi punto de vista, y eso se produce continuamente en todos los grandes medios tradicionales que han aparecido, que han irrumpido en el mundo digital y que dominan el mundo digital, por mucho que nosotros pensemos que lo dominamos los pequeños medios. No lo dominamos los pequeños medios. Los pequeños medios que intentan hacer periodismo puro son muy importantes, pero no estamos consiguiendo dominar ese mundo, muchísimo menos. Ya veremos qué pasa en el futuro, quizás sí, pero habrá que verlo, ¿no? Otra cosa que dicen, es cierto que los medios digitales también tienen unas tecnologías nuevas que han producido verdaderas maravillas desde el punto de vista de la información. Y es el procesamiento de datos, el procesamiento de enormes datos que ahora se pueden, y la presentación, por ejemplo, esa presentación tan maravillosa que hacen algunos, el departamento del New York Times, presentan desde el punto de vista infográfico temas que es pura información y está presentado de una manera tan accesible, tan brillante, tan atractiva, que verdaderamente le causa verdadero placer ver esa información tan accesible para la gente, ¿no? Que eso es muy importante, y eso yo creo que es una de las enormes ventajas de los modelos digitales. Pero al mismo tiempo yo creo que cuando estamos aquí hablando, por ejemplo, de los papeles de Panamá, de que yo estoy encantada con que existan los papeles de Canadá, pero al mismo tiempo yo me planteo que eso son filtraciones masivas. Es verdad que hacen falta periodistas para luego ordenar esa información y sacar de esos datos los que son de interés público. Pero esa información no ha sido conseguida por periodistas, ha sido conseguida por ciudadanos normales normales, como si los periodistas no fueran normales, por ciudadanos que no están relacionados con el medio de comunicación, probablemente, o en cualquier caso ciudadanos anónimos, que facilitan millones de megas de datos
a distintos medios para que lo hagan. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes han visto Spotlight, la película sobre la investigación del Boston Globe, ahí no hay ninguna filtración de millones de datos, ahí son unos periodistas que se dedican meses a investigar. Meses. Son ellos los que están meses investigando y que acceden a una información que nadie les da, que la buscan ellos, ¿no? Eso, claro que todavía que también se produce, ¿no? Pero ese es el tipo de investigación periodística más clásico, y eso necesita empresas periodísticas, de alguna manera, porque hay que financiar eso. ¿Cómo se financia eso? No es fácil. Dicen, bueno, hay fundaciones, ¿no? Ahora hay fundaciones sin ánimo de lucro que financian a lo mejor ese tipo de investigaciones. Seguramente eso en el futuro tenga éxito o sea una manera de garantizar, pero la verdad es que hasta ahora las empresas con ánimo de lucro habían sido capaces de financiar la investigación periodística. Las grandes investigaciones periodísticas del siglo XX se han hecho por empresas con mucho ánimo de lucro, por el New York Times, por el Frankfurter Allgemeine Zeitung, por empresas que no son en absoluto benéficas, sino que empresas que consideraban que la información, no esta mezcla que hay ahora tan curiosa y tan perjudicial entre información y comunicación, sino la pura información, tenía un aspecto de negocio, permitía que las empresas invirtieran en eso porque les producía una serie de retornos. Y eso ha producido un periodismo muy bueno. Durante muchos años produjo un periodismo de investigación excelente. Eso ha desaparecido. En este momento prácticamente no hay, o las empresas tienen una enorme dificultad para financiar ese tipo de periodismo, no lo hacen, y ahora habrá que depender de otro tipo de fundaciones benéficas. Bueno, pues esperemos que las fundaciones benéficas sean capaces de hacer frente a los papeles del Pentágono. Bueno, no sé, habrá que verlo en su momento. Ojalá que sí, pero de momento el que fue capaz de hacer frente a los papeles del Pentágono fue el Washington Post, que era una empresa privada, una empresa con ánimo de lucro. Quiero decir que yo soy optimista con respecto al futuro del periodismo en el mundo digital, porque creo que el periodismo es una necesidad de la democracia. Pero creo que también democracias de baja calidad tienen periodismo de baja calidad, y que eso existe también en el mundo digital. Que no todo el mundo digital es periodismo de gran calidad, en muchísimo menos. En el mundo digital también hay periodismo de baja calidad. Y no debería tener un mayor disculpa que el periodismo clásico de baja calidad. Los dos deberían ser objeto de crítica en el mismo plano, no pensar que porque sea digital es posible disculpar la falta de profesionalidad que tenga o la falta de investigación propia que suponga, ¿no? Pero insisto, yo soy optimista en el futuro, sobre todo porque creo que si se pretende mantener la democracia liberal, por decir, como ha sido más o menos como ha sido hasta ahora, si se pretende mantener la democracia como se conoce más o menos hasta ahora, el periodismo sigue siendo una herramienta imprescindible de la vida democrática de una sociedad, y en ese sentido creo que conseguirá sobrevivir. Pero creo que lo mismo que hay ataques contra la democracia, hay ataques contra el periodismo muy serios y sobre todo muy insidiosos, igual que son ataques contra la democracia muchas veces insidiosos, que parece que son a favor de la democracia y no lo son. En el caso del periodismo también se plantean cosas que parece que están a favor del periodismo y que no están a favor del periodismo, que están a favor de una cosa que se llama comunicación, que, como decía Jesús, es muy importante, es muy necesaria, pero no tiene que ver con el periodismo. Pues eso es ya. Buscamos otro tema que plantee Cristina. Sí, bueno, muchísimas gracias. Yo había pensado plantearos los temas conforme los había presentado en mi presentación, pero no, porque vosotros habéis sugerido una serie de puntos que me parecen importantísimos. En concreto, y yo no lo he señalado lo suficiente, la relación entre democracia y periodismo. Habéis aludido a cómo en España no hay quizá esa cultura, no solo de valorar la cultura, la educación, etcétera, sino además de valorar la necesidad de la información para la ciudadanía,
para que exista una democracia. ¿Y qué calidad de información? Tampoco tenemos una ley que proteja, que respalde ese derecho, digamos, de la ciudadanía. También quería preguntaros si creéis que esta situación legal en España es adecuada o no, si creéis que la mejor ley de prensa es la que no existe, o es preciso que haya una buena ley de prensa, que no es el caso en España. Habéis aludido a la ley Mordaza, como por ejemplo el International Press Institute. En su informe de 2015, en su portada, pone este emblema de la lucha contra la ley Mordaza, que fue el poner la banda amarilla en los leones del Congreso, ¿no? La ley Mordaza es entendida por nosotros, muchos españoles, y también por organismos internacionales neutrales, como un peligro enorme para la libertad de expresión, de manifestación, etcétera, ¿no? Pero además habéis mencionado el cambio en la ley de radiotelevisión española, que pasó de elegirse el director por 2/3 del Consejo a elegirse el director por mayoría simple, que era lo que tenía hasta ahora el PP en el Congreso, con lo cual el PP elegía los miembros del Consejo de Radiotelevisión Española y no tenía que discutirlos con nadie. Hay muchas protestas de periodistas, no he puesto imágenes de protestas de periodistas, pero me impresionaron mucho, por ejemplo, los periodistas de Radio Televisión Española cuando hicieron esa sentada, cuando el nuevo director de Radio Televisión Española cambió a todos los directivos de jefes de sección, etcétera, ¿no? Hicieron todos una protesta sentándose en los pasillos de Radio Televisión Española. Y eso me impresiona porque los periodistas en España han sido muy peleones, pero también me impresiona porque la población, la ciudadanía y los partidos políticos, incluso en la oposición, no han sido nada peleones con el periodismo. Y eso dice algo de la cultura democrática. Algo falla cuando no enlazamos directamente la calidad de la información y la libertad de la información con la calidad de la democracia. Quería saber vuestra opinión sobre esos puntos. Y también los valores que Jesús Maraña ha mencionado explícitamente, los valores del buen periodismo, ¿no? Contrastar la información, dar la voz a los implicados, asumir la responsabilidad en el caso de que haya responsabilidades judiciales, etcétera. Por supuesto, todos vosotros que sois estudiantes de esta facultad los conocéis muy bien, pero ¿hasta qué punto en la población española se tienen en cuenta como aquello que distingue un buen periodismo de cualquier otra cosa, de cómo hacer un buen arroz sabroso, como decía Sol? Y estos factores que ha mencionado Sol Gallego al final, la concentración de la propiedad, que ya hemos señalado como un factor. Además, como habéis dicho, estos medios han caído en manos de sus acreedores, los grandes bancos, y entonces tenemos casos concretos en los cuales banqueros que han entrado en un proceso judicial, estos procesos no se ha informado en los medios que dependen de estos bancos. Los han tratado, los han ignorado, los han tratado como si no fueran relevantes. El hecho de que los medios no financien la investigación. En esto quería también discutirlo un poco con Verónica, porque Verónica sí, por supuesto en los papeles de Panamá, ha sido un ciudadano privado el que ha sacado la información de su sitio, pero ha hecho falta mucho trabajo de investigación periodística y eso ha sido financiado en ocasiones por los propios medios, el caso de La Sexta y El Confidencial, por lo que has dicho, y Le Monde, El Guardian, los otros medios que han participado en el mundo, ¿no? Otra forma de trabajo de investigación. Pero es verdad que dependemos de que un ciudadano se juegue la vida, como se la han jugado Edward Snowden y Chelsea Manning, la soldado Manning. No, literalmente se han jugado pasarse su vida en la cárcel o perder la vida para sacar la información, ¿eh? Dependemos de ello. Y entonces ahí sí, porque la empresa periodística ve un suculento negocio en eso de las filtraciones, por el suculento negocio o por los valores del periodismo por los que trabajan los periodistas independientes voluntariamente, ahí sí se financia un tiempo, como ha señalado Verónica, para que haya un trabajo periodístico con eso.
Bien, entonces, sobre estos puntos, en concreto, la relación entre calidad de la democracia y calidad del periodismo, quería que señalarais vuestra opinión sobre cómo estamos y sobre cómo vamos hacia el futuro. Bueno, algunos datos de la ley Mordaza, por ejemplo, que no se están conociendo mucho, ¿no? Ha habido ya 40.000 ciudadanos afectados por la ley Mordaza, denunciados. Y esto ha supuesto, desde julio del año pasado, 18 millones de euros en sanciones puestas por la policía a ciudadanos por distintas violaciones de la ley de seguridad aprobada por el PP. Bueno, esto es no es la libertad de prensa directamente, pero es la libertad de expresión la que está afectada directamente, y es salvaje, ¿no? Y es salvaje que no se esté informando bien sobre la ley Mordaza, porque este dato que ha salido el otro día lo ha dado el gobierno a petición de un periódico, pero eso no se está contando en los grandes medios, ¿no? Es decir, estamos no solo en una fase de baja calidad democrática, sino también de baja calidad informativa. Yo creo que se han tocado muchos temas. El tema fundamental es, si me parece, el modelo, como ha dicho Jesús, el modelo empresarial, pero sobre todo el modelo del mercado publicitario. El modelo del mercado publicitario en lo digital está primando desde hace años el clic, y esto supone una involución absoluta en la forma de hacer periodismo. Es decir, esto colabora a una cada vez más deficiente forma de hacer periodismo, porque obliga a los medios a lo que ha dicho Sol, a mezclar cómo limpiar el váter sin mancharse con las últimas tendencias en la oposición rusa. Es decir, los grandes medios, que han sido siempre los buques insignia, en este momento son los Titanics de la información, han primado el modelo publicitario casposo y antiperiodístico. Y se han convertido, y el propio director de un gran medio lo ha dicho hace poco, ha dicho: nosotros ya no somos un periódico, somos un contenedor, una fábrica de contenidos. Bueno, en la fábrica de contenidos entra eso de cómo limpiar el váter sin ensuciarse mucho, y al final del día tú vas a ver los 10 artículos más leídos de estos medios, y hay 2 noticias periodísticas reales y 8 chorradas sobre distintas cosas de entretenimiento o comunicación. Pero esto se ha hecho en connivencia con las empresas, con los grandes anunciantes de este país. La cifra de inversión en publicidad, en medios digitales, el año pasado creció el 20%, o sea, no estamos ya... es verdad que ha bajado mucho de respecto a hace 7 años la inversión total en publicidad en medios de prensa, pero hubo 1.200 millones de euros en publicidad para medios digitales en 2015. Eso es un dineral enorme, y con eso, si eso se repartiera de una manera lógica, de una manera que primara el periodismo y no el clic, la industria podría sobrevivir. Es decir, con 1.200 millones de euros al año pueden sobrevivir varias decenas de digitales. Otra cosa es ya el modelo del papel, porque el modelo del papel tiene unos costes diferentes, y eso, digamos que es una industria en agonía. Los kioscos han cerrado, los costes de la empresa, el sector de la distribución es un sector agotado o en aguda crisis. Eso es otra historia. Pero digamos que donde, como hemos visto en los datos de antes, donde se está informando la gente, sobre todo en la televisión y en los digitales, si el modelo publicitario fuera lógico y normal, habría para todos. Es decir, todos podríamos sobrevivir, y es estupendo tener plantillas, pero para tener plantillas hace falta una inversión previa que los periodistas comunes no podemos hacer. Es decir, si tú no tienes una empresa detrás que ponga 1 millón de euros para cubrir las pérdidas de lo que cuesta una plantilla el primer año, no puede salir. Entonces eso sería evitar que los periodistas que salen del paro pudieran trabajar del todo. Es decir, yo creo que no se trata de hacer una ley de prensa nueva, se trata de racionalizar y de salir de una trampa en la que hemos estado 10 años viviendo, que según yo lo veo es una trampa premeditada. Es decir, no es casualidad
que los grandes anunciantes del IBEX prefieran periódicos donde se publica que el arroz te queda estupendo si lo tienes 50 minutos en la olla express. No es casualidad, es decir, los poderosos siempre han querido limitar la información y limitar la libertad de prensa, eso es así. Y lo están haciendo a base de comprar los espacios de publicidad en esos medios que les han dado a cambio, bueno, ha hecho referencia Verónica al ERE del Mundo. El ERE del Mundo de hoy es un desguace, ya no es un ERE, eso es el desguace del periódico. Y eso es lo que está pasando en los grandes medios. Es decir, y eso es una situación política, es decir, son decisiones políticas que han llevado a eso. Aparte de la publicidad, está la prensa púnica. Es decir, hay un amigo mío que dice que son los únicos periodistas que hay en el paro, que todos los periodistas que hay en paro son de izquierdas. Probablemente tenga razón, porque es que los medios de derecha han estado financiados, no solo por los anunciantes, por los grandes anunciantes, sino por las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las concejalías. Durante años la derecha ha invertido cientos de millones de euros, miles de millones de euros en sostener periódicos que nadie lee y radios que nadie oye. Y eso ha determinado un paisaje mediático absolutamente reaccionario, de ínfima calidad, porque todos esos periódicos y esas tertulias han sido pagadas con dinero de todos los españoles. Y esa es un poco la situación. Entonces, hablar de una ley de prensa, cuando Esperanza Aguirre ha gastado miles de millones de euros en promoción, en autopromoción y en saquear Telemadrid, es absurdo. Es decir, hay que empezar por lo básico, que es evitar el saqueo, por ejemplo, de las televisiones públicas, y es evitar el vaciamiento de los periódicos que se ha producido. Pero una vez ahí, vosotros veréis a ver qué ideas se nos ocurren. Bueno, como he dicho antes, yo me siento muy como vosotros en este momento. No sé si tengo un criterio claro en lo que se refiere a estas cuestiones de si tiene que existir o no una ley de prensa. Soy consciente de lo que supone la concentración de medios. Yo vengo de un medio pequeño dentro de una gran empresa. Es decir, formo parte de un poco lo que estáis poniendo en cuestión. Pero sí, por aportar algo, sí me gustaría, en relación periodismo-democracia, sí me gustaría destacar el pequeño paso que supuso la ley de transparencia. La ley de transparencia es una ley, la ley de transparencia española es una ley bastante deficiente, no es la mejor ni de lejos de todas las del mundo. Si no ha cambiado la posición, Transparencia Internacional la situó en el puesto 75, o sea, desde luego no es ni la mejor, pero con todas sus deficiencias y sus defectos está al servicio de los ciudadanos y de los periodistas también. Y yo, es una de las cosas que he aprendido en mi formación de periodismo de datos y también esa parte de acceso a la información y la transparencia, porque es una fuente de información muy importante que debemos exprimir y ejercer cultura de ello. Una de las profesoras que tuve que nos enseñó sobre esto de usar las leyes de transparencia, algo que en otros países está más que asentado, incluso en la ciudadanía, nos decía: me gustaría que fuerais periodistas activistas, pero activistas de la transparencia se refiere, es decir, de hacer uso, presionar a la administración pidiendo información y por supuesto reclamar que se dé esa información y hacer uso de ello. Por eso no sé si en la facultad aquí donde estamos os enseñan os dan importancia, os ponen el foco en eso, pero teníamos una ley de transparencia ambiental procedente, por supuesto, no de iniciativa española, sino porque viene de la Unión Europea desde el año 2007 y la que tenemos ahora, que me gustaría que usarais, que al menos que exigierais la información
para poder traducirla tanto para el uso ciudadano como para el uso periodístico y de interés público, y que en definitiva eso supone una mejora de la democracia. Era mi pequeña aportación, que no tiene mucho que ver, no sé si con lo que planteabas, pero sí me quería añadirlo. Bueno, yo no sé si es por una cuestión de edad o tal, pero me suena mal siempre lo de hacer leyes para regular libertades, ¿no? Derechos. Me parece que siempre conllevan un riesgo que suele ser mayor que lo que se pretende mejorar o evitar, ¿no? Pero sin embargo sí creo que hacen falta simplemente algunas clarificaciones o algunas iniciativas legislativas referidas a los medios, que simplemente, aunque sea para equipararnos a lo que funciona en democracias perfectamente asentadas, ¿no? Esto tiene que ver con lo de los consejos audiovisuales, por ejemplo, con las limitaciones a la concentración, porque es verdad que es que estamos por debajo de lo que están países como Francia, Italia, Reino Unido, etcétera, en lo que son las regulaciones o los límites a la concentración cruzada, por ejemplo, a la propiedad cruzada de empresas y de medios, ¿no? Lo que ya he citado en la primera intervención del tema de los medios públicos, hace falta efectivamente iniciativas legislativas que dejen de una vez por todas asentado lo que es un modelo de medios públicos independiente y que garantice la autonomía profesional, ¿no? Pero la clave del otro, la ha citado Verónica, a mi juicio es la transparencia, porque los niveles de transparencia que reivindicamos para los ciudadanos respecto a las administraciones públicas hay que reivindicarlas también respecto a los medios. O sea, uno de los problemas, en la línea de lo que ha citado Miguel, añado otro aspecto más. Claro, si un lector no conoce las fuentes de ingresos de los medios, no conoce realmente qué es lo que está condicionando la línea editorial de un medio. En este país, si no fuera por los llamados acuerdos comerciales opacos, que ligan a grandes empresas, a grandes bancos, etcétera, con los medios, sin estar ligados técnicamente, digamos, a la eficacia o a la notoriedad de la publicidad, sino a la fluidez de la relación entre el medio y la empresa o el gran banco, si no fuera por eso, no sobrevivirían muchos medios, digitales y de papel. Esa es la realidad. Y eso yo creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos no lo conoce porque no se conocen la realidad de la propiedad y de los ingresos de los medios, ¿no? Es Perdona que te fundamental. interrumpa un Sí. segundo. ¿Acuerdos comerciales opacos salvan a los medios? Sí, sí, claro. Vamos a ver, si una gran empresa, en lugar de colocar 3 anuncios al mes, los que sean, los que correspondan, o juzgue la empresa que correspondan por la audiencia o la influencia o los criterios que se manejen sobre ese medio determinado, sino que lo que pacta es, pues en este medio, esta gran empresa invierte 2 millones de euros al año, o 300.000, depende de la infraestructura y de las necesidades del medio. Bueno, lo hace cuando no se corresponde con la audiencia, la notoriedad, la influencia, etcétera, etcétera, lo hace para tener una buena relación con ese medio, o para que los intereses de esa gran empresa estén mínimamente defendidos en ese medio. Esta es la realidad, y creo que no me lo negarán compañeros de todos los medios, porque todo el mundo lo sabe en este oficio, ¿eh? Pero si es que es generalizado. Todos, es que es generalizado. Todos. Entonces, por eso me parece fundamental